Buenos días, muchachos. Denme un chancecito en este par de minutos para terminar de admitir gente. Estamos en eso. Bueno, muchachos, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Qué profesor? ¿Bien usted? Buenos días, profe, ¿todo bien? Qué dicha. Bueno, qué dicha que se escucha bien y todo eso. Se supone que ahí deberían estar viendo una presentación, ¿verdad? ¿La están viendo? Sí. Perfecto. Demos nada más como medio minutito más para ver si alguien más entra en... Ahí pide admisión, ¿verdad? Como qué hora es, son apenas las 11:01. Demos medio minuto por si alguien más entra. Ahora me pregunto si yo hago esto acá. Sí. A ver, es que todavía falta gente, apenas hay 40 y tantos. Es que a veces la gente entra tarde y lo que ocurre es que si yo estoy ocupado no me doy cuenta si hay alguien haciendo fila. Entonces, aquí vamos a ver. Se supone que están. Bien. ¿Cómo les ha ido con el reporte de la semana pasada? Profe, vieras que, bueno, yo tuve una situación con el PostLab porque no me permitía subir más de una imagen a la vez, entonces no podía como subir las dos imágenes de los experimentos en la que, bueno, yo elegí mutación
deriva genética y selección natural, creo. Y entonces solo me dejaba subir una imagen. Ujú. Es que, profe, bueno, yo a lo que entendí con ese postlab era como que había que hacer ambos experimentos en uno solo, o sea, variar mutación, bueno, yo utilicé mutación y migración, entonces como que yo varié mutación y migración al mismo tiempo y obtuve los resultados, entonces hablé acerca de ambos experimentos en uno solo, o sea, en qué influían. A mí, lo que me pasó fue que yo subí, digamos, la primera imagen en el espacio en blanco, que era como los datos que yo utilicé o modifiqué. Bueno, yo hice migración y mutación y todo bien. Las siguientes 3 imágenes las subí en formato imagen porque no me cabían todas en el espacio en blanco y cuando subí el PodLab se desapareció la primera imagen, que yo la había hecho nada más pegada en el espacio en blanco. Entonces le escribí a José, creo que es el asistente y el encargado de PostLab del grupo 26, a ver qué me dice y le envié la imagen. Ojalá me la acepte porque yo la puse, pero cuando lo cargué, cuando lo envié ya terminado, se desapareció porque no iba en formato imagen, iba únicamente pegado. A mí me pasó lo mismo, yo le dije a José y me dijo que se lo enviara por correo, entonces ya se lo envié y ya me lo aceptó. Ok, perfecto. Le digo, yo no sé si por ahí estará ya Diana. Diana, ¿estás por ahí? Sí, hola chicos, por ahí. A los del grupo 25, yo ya les envié un correo para indicarles exactamente eso porque muchos tuvieron problemas. Entonces les voy a dar chance de que envíen las imágenes vía correo durante el día hasta las 12 de la noche, digamos. Entonces yo se los voy a tomar en cuenta. Entonces para que revisen aquellos que no se les adjuntó, para que me envíen las imágenes. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya estamos claros con esto, ¿verdad? Sí, ¿quién habló? Disculpe, yo tuve un problema no tan, digamos, como que al final sí se subieron las imágenes, pero cuando yo le iba a dar guardar todo y enviar, me decía en las respuestas que era, digamos, subir imagen, respuesta incompleta. Entonces, yo lo que hice fue introducir un breve texto diciendo eso, explicando lo que me pasó, porque al final sí salía la imagen, pero como que no me validaba la respuesta si no escribía algo. Entonces de ahí le escribí algo, pero también subí la imagen. Aparentemente sí me dejó subirla, pero es que no sé al final. Sí, yo diría que si alguien tiene duda, como dijo Diana y como los que están con José, si alguien tiene duda de que no se le fue algo, de que subiendo algo no quedó, les escriban un correo y le manden esa información. Nada más les dan tiempo a todos, porque es a veces abrumador revisar tanto. Vean, es que mediación más bien está funcionando muy bien, está saturada de gente y tiene sus pulgas, ¿verdad? Sus cosas todavía que son difíciles de controlar. Entonces todos tenemos que tener tolerancia con eso y con los tiempos también. Digamos, yo entiendo cuando les pasa a ustedes algo, pero también para que entiendan, digamos, si los asistentes o los instructores tienen algún problemilla y se retrasan en la revisión de algo, que tengamos entre todos paciencia, porque a veces sí pasan cosas raras con esta bendita página. Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les dije la vez pasada del glosario de herencia? Que me decían que ya lo habían subido y a mí no me aparecía en el sistema y por eso les dije que me los reenviaran. Entonces ahí estoy revisándolos, todos los que estén pendientes, excepto los que vamos a empezar esta semana, esos todavía no los voy a tocar. Espero durante el transcurso de la semana que queden revisados. Si después de eso hay algún grupo que no le aparece la nota, recuerden que yo les había dicho que me lo mandaran por aparte, en Word. De hecho, algunos ya lo hicieron, pero por cualquier cosa, porque no sabe uno si realmente lo subieron y no apareció el archivo o lo que sea. Entonces estamos en eso, ¿verdad? Por eso les digo. Profe, otra cosita, es que hoy en la mañana una compañera hizo el quiz y dice que había una pregunta que decía como con respecto a la siguiente imagen, marque tal cosa, y dice que la imagen no aparecía, aparecían las opciones y la imagen no. Entonces, de ahí que ella la marcó ahí, pero que la imagen no le apareció. Ok. Sí, no hay problema. Hay varias preguntas que he visto que hay problema que no se adjuntó la imagen o a veces con ecuaciones. En ese caso, nosotros revisamos como cada quiz y vemos si hay una pregunta donde le sucedió eso, el punto se le da, entonces no hay problema. Sí, yo... Ok. ¿Qué sucede si, digamos, por ejemplo, a una persona se le está calificando entonces solo 2 preguntas y no 3 preguntas?
Sí, pero a la hora de que se reconoce la pregunta no hay ningún problema con el puntaje. Lo que yo sí les recomiendo es que cuando pasa algo así, de verdad, Diana, que le indiquen a usted y que le indiquen a José que pasó tal y tal cosa en tal y tal pregunta para que ustedes estén, digamos, al tanto de lo que, de lo que pasó. Sí, la revisión de los quizzes se hace automáticamente cuando el periodo se cierra, ¿verdad? Sin embargo, yo generalmente uso los viernes para revisar los quizzes en general, si hay algún error o algo así. Entonces, después del viernes de la clase, entonces si ven que hay algo que no calza en el quiz, me pueden escribir. Pero yo intento revisarlos todos para evitar exactamente esas cosillas. No, perfecto, pero sí, sí sería, sí es bueno, ¿verdad? Que cualquier cosa que les avisen que a ustedes si pasó algo así. Bueno, estamos con eso entonces, muchachos. Vean la presentación entonces. Es sencillo realmente lo que vamos a hacer, es bonito. Tómenlo, como les digo siempre, como un juego. Vamos a hablar un poquito de clasificación de biodiversidad. Entonces, si ustedes ven esa figurilla ahí, yo creo que en el manual también les dan el mismo ejemplo. Si yo veo ese animalillo, en diferentes partes lo llaman de diferentes maneras, ¿verdad? Que guatusa, que agutí, que cherenga, qué sé yo. Y de país en país eso cambia, de idioma en idioma eso cambia, entonces no nos podríamos comunicar científicamente de una manera entendible si no se utilizaran los nombres científicos. Como ya ustedes seguramente vieron en sus clases, porque lo vemos en teoría, los nombres científicos se escriben en latín, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un idioma neutro y es un idioma que no utiliza ningún país en latín, con dos palabras principalmente, el género y el epíteto de la especie, o género y especie. Recuerden que siempre el género se escribe con mayúscula y la especie se escribe con minúscula. Y si yo no los subrayo, los tengo que poner así en letras como reclinadas. Si los escribo en letras normales, los tengo que subrayar. Mucha gente comete errores a la hora de escribir los nombres científicos, pero ellos están ahí, la taxonomía está ahí para poder comprender nosotros la biodiversidad y poder clasificarla de una manera correcta. Este sistema de dos nombres, género y especie, se llama sistema binomial o binominal y se debe a Carl von Linné o Carlos Linneo, ¿verdad? Que era un sueco, él era botánico y él comenzó a darle nombre sobre todo a plantas, ¿verdad? En latín y utilizando el sistema binominal que él inventó para poderse comunicar fácilmente. Entonces él escribió varios libros importantísimos, como este que vemos aquí, Species Plantarum, Sistema Naturae, el Fundamento de Botánica, por ejemplo, Fundamenta Botánica. Entonces él es uno de los grandes padres de la botánica y también de la taxonomía. La taxonomía, que es darle nombre a los seres vivos, clásica, se basaba sobre todo en la morfología. Hoy en día, la filogenética, los estudios moleculares permiten, ¿verdad?, incluso ir más allá y realmente entender las relaciones evolutivas entre los seres vivos. Todavía se utilizan, obviamente, los caracteres morfológicos, pero tenemos problemas con los caracteres morfológicos en el sentido de que, como ustedes recuerdan, por ejemplo, existe el proceso de evolución convergente, de órganos análogos, y entonces estructuras que yo puedo ver parecidos y que dos seres vivos están relacionados, pues puede ser que sea lo contrario. Entonces, a nivel molecular, eso se ha permitido ir más allá y clarificar mucho las relaciones entre seres vivos, pero obviamente la taxonomía clásica sigue siendo importante. Los nombres de estos raros en latín normalmente tienden a significar algo, alguna característica que se le ponga a algún ser vivo se refleja en el idioma latín. Por ejemplo, Tyrannosaurus rex, el tiranosaurio. Eso lo que significa es lagarta tirana gigante, por ejemplo. Boa constrictor, la víbora que constriñe, la víbora que aprieta, qué sé yo. Musa paradisiaca, la inspiración del paraíso, ¿verdad? El banano, qué sé yo. Felis domesticus, el gato de la casa, el gato doméstico. Entonces, esos nombres científicos tienden a reflejar alguna característica del ser al que se le da. Bueno, hay alguna gente muy creída que cuando descubre un ser vivo nuevo y lo describe por primera vez le pone su nombre, ¿verdad? O latiniza su nombre, pero eso no debería ser permitido, ¿verdad? Porque eso es además muy egocéntrico. Como ustedes saben también, y también están descrito ahí en el manual, vean, ahora que digo manual, en la guía de esta semana, úsenla para estudiar la teoría. De todas maneras, ya ustedes vieron todo en teoría. Entonces, no deberían ni necesitar la guía, pero supongamos que sí la necesitan estudiar. Bueno, van y la estudian. Toda la introducción teórica está muy bien.
Ya la parte del procedimiento, no la vean de ahí, porque ahí hay partes que no se van a hacer. Ahorita vemos lo del procedimiento. Entonces, la parte del procedimiento no la lean de la guía lean la teoría. Como dice ahí en la guía, pues podemos decir que los seres vivos se clasifican en grupos cada vez mayores, ¿verdad? A los que llamamos taxones. Es decir, una especie es un taxón, un género es un taxón, un reino es un taxón. Podemos ir de arriba abajo, viendo que los dominios se dividen en reinos, los reinos en filos, los filos en clases, las clases en órdenes, los órdenes en familias, las familias en géneros, y los géneros ya contienen las especies. Obviamente hay subcategorías de esto, pero para los objetivos del curso vemos los taxones principales. Cuando yo hago algo así, esto que parece un arbolito para ver las especies, eso se llama un cladograma. ¿Qué es un cladograma? Un cladograma es un diagrama que me permite a mí ver e interpretar relaciones entre especies distintas o relaciones entre taxones distintos. Un cladograma no es realmente obligatoriamente un árbol filogenético. Podría corresponder a un árbol filogenético, pero lo que les quiero decir es que el cladograma es como una representación más generalizada de las relaciones evolutivas entre diferentes grupos de seres vivos. Vean que, por ejemplo, vean esta figura aquí. Están los primates, está el humano, ¿verdad? Yo la puedo ver así o la puedo ver así. Ven, al revés. Entonces, no importa la dirección de la rama, yo la puedo girar, ¿verdad? Entonces, ya porque la vea así, no es que tengo que fijármela así. Tengo que pensar que eso puede girar 180 grados, qué sé yo. Ahora vean acá. Vean la diferencia entre acá. Aquí, este cladograma me puede dar a mí la falsa idea de que yo voy evolucionando, evolucionando, evolucionando hasta llegar al pico máximo que es el ser humano. Recuerden que en evolución, por más que la gente habla, muchas veces habla incorrectamente porque la evolución no va desde lo primitivo hasta lo más avanzado, no va desde lo imperfecto a lo perfecto, desde lo feo a lo bonito. No, la evolución va en todos los caminos y es ciega. Va hacia lo que más se adapta en un ambiente dado. Nosotros, por perversión cultural y religiosa, tendemos a ver al ser humano como la tapa del perol, ¿verdad? Como lo más bonito, lo más perfecto, lo más avanzado, pero eso no es así. Vean, por ejemplo, acá. Yo puedo reordenar este cladograma así, ¿verdad? Y vean que aquí es exactamente la misma información. No está pasando nada distinto. Aquí hay un ancestro común entre este grupo y el resto. Aquí hay otro ancestro común. Aquí hay otro ancestro común. Es exactamente lo que está ocurriendo acá. Pero vean que ya en esta figura, en esta el hombre estaba como la culminación, o al menos así se da a entender del cladograma. Aquí no, ¿verdad? Entonces vean que, y es la misma información, no estoy cambiando nada. Entonces tener eso en mente también. Luego, perdón, aquí estos puntos rojos les pusieron nodos o separaciones. En realidad estos nodos van a representar ancestros comunes. Digamos que este representa un ancestro común entre Pan, o sea, el chimpancé, y el homo, el humano. Aquí habría otro ancestro común entre estos dos grupos y los gorilas, por ejemplo. Luego, aquí yo puedo ver que yo puedo agarrar, si yo agarro una especie o dos especies o tres especies con el último ancestro común, eso ya es un grupo monofilético, porque estoy metiendo al último ancestro común. Entonces yo podría decir que esto es un grupo monofilético. Pero si yo me voy y abarco este ancestro, entonces todo esto es un grupo monofilético también. Y vean que aquí nos pusieron en este diagrama que de entre nodo y nodo, que se llama internodo ese segmento, ocurre la evolución. Eso es cierto, porque la evolución está avanzando siempre, pero también hay que tener en cuenta un fenómeno que se llama la estasis. Hay especies estásicas, o sea, especies que avanzan muy lentamente. ¿Por qué? Porque funcionan tan bien que no necesitan cambiar tanto. Entonces, por ejemplo, si yo estudio el caso de los cocodrilos, o déjeme ver otro, de las tortugas, o de las arañas, por ejemplo, si yo me voy al registro fósil, desde hace millones de años casi no cambian. Están en estasis, un avance muy lento. ¿Por qué? Porque están bien adaptadas a las condiciones que tienen actualmente. Entonces, no han cambiado muchísimo. Entonces, que sepamos que aquí en los internodos sí ocurre evolución, pero sabiendo que la evolución va a diferentes pautas y de diferentes formas según
el grupo de seres vivos que estemos estudiando. Entonces, claro. Profe, una consulta. Bueno, no, ya sigue con los cladogramas. Era que si el clado era lo mismo en taxo, digamos, en la palabra taxo. La palabra taxón lo que significa es un grupo. Digamos, si yo agarro solo la especie humana, yo puedo decir es un taxón, es la especie humana. Si yo agarro el grupo de todos los primates, el orden primates, entonces también es un taxón. Si yo agarro el reino fungi de los hongos, también es un taxón. Entonces, ¿qué es un taxón? Cualquier grupo biológico es un taxón. Desde una especie hasta un dominio es un taxón. Eso es una palabra que podemos usar para cualquier grupo. El cladograma lo que me hace es representar relaciones entre diferentes taxones. Aquí solo estoy viendo un cladograma a nivel de, por ejemplo, de primates y simios, pero podría estar viendo un cladograma a nivel de todo un reino, ¿verdad? Entonces, recuerden que entonces el cladograma es nada más como un diagrama de representación de las relaciones entre los seres vivos. Ya no nos vamos a meter en ese detalle, pero hay cladogramas, por ejemplo, de grupos monofiléticos, parafiléticos, polifiléticos, qué sé yo, hay un montón. Pero digamos como que lo más básico que estamos viendo acá es que si incluimos las especies con su último ancestro común o un grupo de especies con su último ancestro común, digo que estoy utilizando un grupo o un clado monofilético. Clado significa rama, ¿verdad? Y ahí viene esa palabra. ¿Cómo uso yo los cladogramas? Bueno, yo los cladogramas lo que puedo hacer es interpretar información acerca de los cladogramas. Por ejemplo, aquí yo estoy estudiando cómo evoluciona característica. Digamos, cómo evolucionó. Digamos que cada deporte correspondiera a una especie, ¿verdad? Entonces yo quiero ver cómo evolucionó nadar, las especies que nadaron. Entonces yo tendría que ver acá, digamos, que este grupo de acá, de estas tres especies, desarrolló la capacidad de nadar. Entonces yo puedo decir, bueno, esto es un grupo monofilético, aquí hay un ancestro común y a partir de aquí se desarrolló la posibilidad de nadar, por ejemplo. Entonces yo puedo ver esa relación ahí. Ahora bien, ¿cómo sé yo? Tal vez puede ser que esa capacidad de nadar estuviera aquí antes en el ancestro común y desapareció para estas otras especies. O podría ser que no estaba y que apareció solo para estas especies. Entonces yo lo que trato con el cladograma es de arreglar esas relaciones evolutivas, verlas lo más fácil que yo pueda, lo más correcto que yo pueda, lo más resumido que yo pueda. Por ejemplo, digamos que apareció aquí otra especie y esta especie tiene capacidad de utilizar pelotas, como esta especie de acá. Entonces, una pregunta podría ser, ¿cuántas veces evolucionó la pelota? Ah, bueno, evolucionó aquí y evolucionó aquí, evolucionó 2 veces. O, yo no sé, y podría ser que más bien esa capacidad estaba desde el ancestro común y desapareció en otras, ¿verdad? Podría ser que esa capacidad de utilizar la pelota estaba desde el ancestro común, pero me desapareció en estos otros grupos y se conservó solo en estos otros 2. ¿Cómo es más fácil? No sé cómo es más fácil. Resulta que hay un principio en bioquímica, bueno, no en bioquímica, en realidad es un principio nacido de la filosofía y se puede aplicar a muchos campos, que se llama la navaja de Ockham. Ockham fue un filósofo y monje inglés que propuso la idea de que si yo estoy estudiando una situación, la situación más sencilla, la que tenga menos pasos, la que sea más simple, debería ser la correcta. Entonces, por eso se llama la navaja de Ockham, porque es para cortar cosas que me compliquen a mí una situación. Bueno, eso está bien desde la perspectiva de que aquí vamos a utilizar eso, cómo acomodar estas especies de manera que la menor cantidad de pasos sea lo que es más correcto, lo que evolutivamente es más real. Yo tengo mis reservas al respecto porque eso es más fácil de aplicarlo en una ciencia como la física o la química, pero en biología no necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Que la explicación más sencilla es la más correcta. Sin embargo, como principio general lo podemos utilizar. Eso se llama el principio de la parsimonía, ¿verdad? De la economía, de la menor cantidad de pasos posibles. Debería ser la explicación más sencilla, debería ser lo más adecuado para explicar un fenómeno biológico evolutivo. Bueno, como les digo, en términos generales, porque yo normalmente tengo muchas reservas al respecto en ciertas situaciones. Cuando aparece una nueva especie, digamos que yo conocía todas estas especies y de un pronto a otro un investigador descubrió otra nueva especie. Digamos en este caso una especie que podía utilizar instrumentos como argollas metálicas, qué sé yo.
si yo sé que pertenece a este grupo y yo sé las características de este grupo, de este clado, entonces yo podría más o menos interpretar ciertas características, incluso antes de estudiar la especie, ciertas características que podría putativamente tener esta especie y ver dónde la podría colocar. Bueno, antes cuando se utilizaba solamente la taxonomía morfológica, eso podía llevar errores, pero ahora como se tiene los estudios moleculares, como les indicaba, es más fácil dilucidar un poquito más fácil las relaciones evolutivas más claras y poder colocar los seres vivos donde corresponden. Aquí, digamos, tengo el tema de los ancestros. Bueno, en cada uno de estos nodos dijimos, yo voy a tener un ancestro, ¿verdad? Entonces, tengo el ancestro original y tengo el ancestro de cada grupo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo conozco bien cómo era un ancestro por el registro fósil, qué sé yo, por otras pruebas que yo tengo evidencia del pasado, ¿verdad? Entonces, digamos que este ancestro que yo estoy viendo acá, digamos, de estos dos grupos de acá, yo sé que existió hace 5 millones de años, como dice aquí. Y yo sé que entre estos dos grupos que son los que están vivos hoy, digamos que existen 1000 diferencias. Esto es nada más un ejemplo, ¿verdad? Muy básico. Entonces yo puedo preguntarme, ¿cuántas diferencias o mutaciones, si quieren llamarlas, cuántas diferencias o mutaciones surgieron por año? Entonces yo agarro el número de diferencias entre las especies, que en este caso vimos que son 1000, y las divido entre el tiempo que duraron en evolucionar desde el ancestro común, que eran 5 millones de años. 1000 entre 5 millones de años me da una tasa de 0.0002 diferencias por año. Y eso yo lo llamo un reloj molecular, para yo más o menos ir calculando la tasa evolutiva en este grupo. Bueno, entonces, si yo tengo ahora este otro ancestro común de acá, de este otro grupo de los que nadan, y me preguntan, me dicen que sé que tengo 500 diferencias entre estos grupos. Y me preguntan, ¿hace cuánto entonces divergieron del ancestro común? Aquí yo tengo que extrapolar. Como estoy hablando de este mismo grupo de especies relacionadas por este ancestro común, entonces yo puedo extrapolar que la tasa de mutación o la tasa de cambios son similares acá en cuanto a velocidad. Entonces aquí me dicen que estos tienen 500 diferencias entre ellos. ¿Hace cuánto evolucionaron del ancestro común? Bueno, eso lo hago por regla de 3, como les digo, es un ejercicio sencillo. Lo hago por regla de 3, ya sea usando el número de mutaciones por años o cuántos años necesito para tener una mutación. Por ejemplo, por regla de 3, yo puedo sacar que si la tasa de mutación son 0.0002, como ya dijimos, diferencias por año, para tener una diferencia completa, por regla de 3, necesito 5000 años. Si necesito 5000 años para una mutación y tengo 500 mutaciones, ya nada más multiplico 5000 por 500 y me va a dar 2.500.000 años. Eso fue lo que duraron putativamente estas especies para divergir de este ancestro común. O lo puedo hacer por la tasa de mutaciones. Ya dijimos que la tasa de mutaciones la habíamos calculado en 0.0002 diferencias por año. Entonces yo digo, si tengo 500 diferencias, las divido entre 0.002 diferencias por año y también me va a dar 2.500.000 años. O sea, es una regla de 3. Como ustedes la quieran plantear o como la quieran hacer, de cualquiera de las dos maneras, como les quede más fácil, es una regla de 3. Y eso me da un reloj molecular. Ustedes me van a decir, ¿y eso es tan exacto? Pues no, es solamente una aproximación. Ya para calcular exactamente hay que hacer estudios genéticos, ver la tasa de mutación, o si estamos trabajando con fósiles, hacer estudios con radioisótopos, qué sé yo, pero esto es nada más como un ejercicio para comprender el tema. Eso es todo. Entonces recuerden que simple y llanamente se hace con una regla de 3. Otro ejemplo que les hablan ahí en la guía de la semana, digamos, la biogeografía, cómo se distribuyen los seres vivos que han ido evolucionando a través del tiempo. Digamos que yo tengo aquí un archipiélago, o sea, un conjunto de islas, y yo tengo estas especies con las que estaba trabajando y las quiero acomodar. Entonces, por ejemplo, si yo las acomodo así, veo que tengo algún problema, porque en las islas cercanas voy a tener cerca especies muy diferentes, ¿verdad? En islas muy lejanas voy a tener especies muy parecidas, entonces no funciona. ¿Cómo funciona la evolución? Funciona desde que las especies se originan en un foco, en un punto común, y van divergiendo, se van separando en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? Por medio de radiación adaptativa, por medio de migraciones, qué sé yo. Entonces yo reacomodo mis especies.
Entonces, ven, si las coloco así, por ejemplo, estas dos que están relacionadas con la habilidad de caminar sobre rocas, estas dos que están relacionadas con la habilidad de movimiento corporal están más cerca, estas dos que están relacionadas con la habilidad de nadar están más cerca. Y entonces digo que aquí ya yo tengo una idea más clara de la biogeografía de estas especies. Entonces, evolución significa un origen en común, ¿verdad? Un origen cercano de las especies cercanas. Y obviamente, las poblaciones así están aisladas. Y eso es una violación al principio de Hardy-Weinberg. Recuerden que los archipiélagos son uno de los mejores laboratorios evolutivos. De hecho, muchas de las evidencias que Darwin utilizó las empezó a comprender en el archipiélago de las Galápagos, ¿verdad? No que fuera el único lugar importante para él, porque a veces se piensa eso, no es cierto. Pero sí las islas y los archipiélagos, como tienen poblaciones que se van separando, ¿verdad? Y están muy aisladas, pues entonces son un muy buen laboratorio evolutivo. Esta semana en el trabajo de laboratorio, como es virtual, pues no podemos usar bichos vivos, vamos a usar estos bichos, digamos, llamémosles cangrebichos o algo así, son como cangrejillos, ¿verdad? Y vean que ellos van a cambiar en la forma, digamos, el tipo de antenas de los ojos, el tipo de brazos, el tipo de patas, la forma del cuerpo, si tienen cola o no, qué sé yo. Entonces esas van a ser las diferencias de los bichillos. Y vamos a asumir que cada bichillo es una especie distinta, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes van a hacer en el reporte es como jugar a clasificar esos cangrebichillos, haciendo como un cladograma una tabla en donde yo voy a clasificar en clados esos grupos, esos bichillos en grupos. Entonces, vamos a trabajarlo así, como yendo, aquí les pusieron un ejemplo, como yendo de lo más grande a lo más pequeño, como si fuéramos de un reino a la especie, digamos. Entonces tenemos clados super superiores. Entonces tengo clado super superior 1, clado super superior 2. Esos clados super superiores los voy a dividir en clados superiores. Entonces el clado super superior 1 lo voy a dividir en clado superior 1, en clado superior 2. El clado super superior 2 lo divido también en clado superior 3, clado superior 4. Esos clados superiores ya los voy a dividir en clados. Clado 1, clado 2, clado 3, clado 4. Y esos clados los ya ahí voy a poner las especies, la especie A, la especie B, la especie C, de estas especies que tengo acá. Entonces, eso es una de las cosillas que tienen que hacer en el reporte, y ahorita lo vemos. Significaría, las actividades son las mismas de siempre. Quiz de entrada, glosario. Recuerden que no voy a dar hasta el otro viernes para que hagan el de esta semana. Termino de revisar los que quedan pendientes de los anteriores. Este no lo toco todavía. Hacen la práctica del reporte grupal y la actividad post-laboratorio. Esa actividad post-laboratorio va a ser o construir un ancestro, digamos que a ustedes les vayan a dar aquí unos bichillos de estos y les dicen, bueno, ¿cómo que usted que sería el ancestro común? O tal vez algún ejercicio que usen el reloj molecular. Pero recuerden que eso del reloj molecular no tiene absolutamente nada de ciencia porque aquí lo estamos viendo a nivel de simplemente, ¿cómo se llama? Una regla de 3. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Para ver dónde estoy yo. Una pregunta con respecto al reporte. Ajá. Porque sabes que ya como tal no es un documento de PowerPoint, ni Word, ni nada de eso, sino que como usted dice es virtual. Pero entonces, ¿cómo lo haríamos grupal de esa manera? Ok. Primero que todo, para contestarle a usted, ¿qué están viendo ahorita? Una pantalla de mediación. Creo que es lo del reporte. Ok. Dice laboratorio de biología general, sí, ¿verdad? Y ven los bichillos. Sí. Ok. Sí. Ok. Para contestar la pregunta de la compañera, esta semana ya no tienen ni que subir un documento en Word, ni subir un PowerPoint, ni nada de eso. Sino que ahí en la semana dice el reporte, es como una actividad, se meten en el reporte. Y lo que hacen es que la completan, son unas preguntillas ahí, como 7 preguntillas, algo así. Y las completan y cuando las terminan les dan a enviar. Entonces, yo lo que les recomiendo es lo siguiente. Primero, que cada uno se meta y vea los ejercicios. Si quiere, va respondiendo algunas preguntillas que puedan en un papel y lo va anotando por ahí. Y ya después se ponen de acuerdo de lo más sencillo, porque es que lamentablemente mediación no permite como Google Docs, que usted puede manejar un documento y editarlo entre todos. Eso no se puede todavía en mediación. Entonces,
lo más sencillo sería que definan un día y se reúnan, ya sea por WhatsApp o se reúnan por Zoom si pueden, y entonces vayan contestando una sola persona, entre todos van colaborando y una sola persona va contestando, y cuando llegan al final le dan a enviar y lo mandan. Tienen toda la semana para hacer eso. Esta vez ustedes se pueden devolver, ustedes pueden ir para adelante, pueden ir para atrás. Yo creo, no me crean porque no estoy del todo cierto, que uno puede medio, si no tiene una fecha de cierre, como en 30 minutos, si usted no tiene fecha de cierre, tiene solo la fecha de cierre hasta el próximo jueves a la medianoche. Yo creo que uno puede hacer algo ahí y después regresar al intento. No sé si en realidad es tan viable eso. Yo preferiría que mejor cada uno lo observe, no van a darle enviar nada hasta que estén en grupo. Y ya en grupo hacen una reunión por Zoom, no sé qué, y una persona va contestando lo que entre todos van decidiendo contestar. Si ustedes se ponen a ver, no es tan terriblemente difícil. Por ejemplo, aquí ya yo me metí a la actividad, ¿verdad? Esta es la primera pregunta. Dice que vea estos bichillos y que escoja uno y le ponga un nombre ahí X. Entonces usted escoge ahí uno y le pone un nombre X. Digamos, por ejemplo, aquí pusieron que escogieron el K. ¿Dónde está el K? Aquí, este que es verdecillo. Ven el cursor del mouse, ¿verdad que sí? No. No, profe. ¿No lo ven? No. Bueno, yo sí lo... Qué raro. Aquí escogieron el K. Entonces, digamos, usted escogió el K y le va a poner un nombre. Rectángulo con ojos triangulares, entonces le pusieron recta triángulo. O sea, pónganle un nombrecillo que les recuerde la estructura del bichillo. Digamos, si escogen ahí el que dice A, que es como un cuadrado y con ojos en forma de bola, yo le pondría... Profe, y ahí se sigue lo, digamos, de como que la primera palabra va a ser el género, etcétera, y digamos, con tipo de letra y mayúscula la primera letra y eso. Pues no necesariamente que sea el género y la especie, pero sí que usted lo puede reconocer después porque después lo tiene que reclasificar. Entonces aquí ustedes escogen uno, el que a ustedes les guste, y le ponen ahí un nombre que les recuerde cómo era el bichillo. Una idea también aquí dice, tomen en foto a esta primera filmina para que se pueden devolver, pero para que no estén ahí devolviendo, sino que si quieren tomar una foto para que usted vea los bichillos. Entonces digamos que usted escogió el primero y le puso cuadrabolas. Entonces yo le pongo aquí, bueno, respuesta, el A se llama cuadrabolas por los momentos. Ya esa es la primera pregunta, sencillo. Voy a la siguiente. Vamos a ver. Profe, una pregunta, ¿no tiene que poner como nombre solo la forma? ¿Podría poner el color también? Sí, vean que ahí les dice que no tomen en cuenta, déjenme ver, por aquí decía, no tomen en cuenta el tamaño y yo creo que ni el color para que no se confundan. Todas las Profe, era en esa segunda donde usted estaba, que dice que no toma en cuenta ni el color ni el tamaño. Ok, perfecto. Sí, entonces no tomen en cuenta eso porque pueden haber de colores repetidos y el tamaño no importa. Entonces tomen las otras características. Vean cuáles características yo puedo tomar. La forma del cuerpo, la forma de las patas, la forma de los ojos, si tiene cola, si no tiene cola. Vean aquí, por ejemplo, este V tiene como púas o dedillos, si tiene dedos o no. Vean, por ejemplo, el B. Yo puedo decir que tiene los brazos en forma de látigo o puedo decir que las patas las tiene en forma de rayo, no sé. Puede ser que los ojos, el B los tiene ovalados, pero el G los tiene redondos. Entonces, no se fijen, como dice ahí, el color ni el tamaño. Todas las otras sí se pueden fijar. Entonces, bueno, pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice que ahora, según las características, intenten agrupar a los organismos. Digamos, aquí le vamos a llamar a los grupos clados, ¿verdad? Entonces, los que usted ve parecidos, usted los va poniendo en un clado. Clado 1, entonces usted pone la especie A, usted los va a acomodar a como el grupo lo decide, ¿verdad? Digamos que el clado 1, el grupo decidido van a estar el A, el B y el C, de acuerdo a lo parecido que ustedes ven, que entre más parecidos van a estar en el mismo clado, ¿verdad? Esa es la idea, que los vayan separando y entonces aquí van anotando lo que ustedes pusieron. Bueno, mi clado 1, los más parecidos son el A, el B y el C. Mi clado 2 son el D, el E y el F. Y ahí vamos. Eso es lo que tienen que hacer aquí en la segunda pregunta. Nada más, como siempre digo, muchachos, que todos estén de acuerdo. Eso es todo. La que sigue, ya tengo mis clados y entonces les voy a poner nombre. Digamos, a los clados más enormes les voy a poner clado súper superior, como vimos ahora en la presentación. Los que siguen más para abajo, clado superior. Y los clados superiores los divido
ya en clado 1, clado 2, clado 3, y en cada clado de esos pongo las especies que yo puse. Entonces, para que les quede como una tablita. O sea, siguen exactamente la instrucción que está aquí, ¿verdad? Siguen la instrucción que está aquí. Ustedes les pueden dar un nombre, si ustedes quieren, a los clados. Por ejemplo, ustedes pueden poner clado triangular, clado de rectangulares, clado de rectangulares o triangulares, qué sé yo. Lo que se quiere aquí es que ustedes como que armen una tablita comprensible, que cualquiera que la ve puede decir, ah, esto fue lo que ellos interpretaron, ellos los clasificaron así. Entonces vean que no es realmente difícil, simplemente es fijarse qué pongo yo en cada clado. Vean que la pregunta 3 dice, ya aquí tienen los grupos, ¿verdad? Entonces pónganlos de arriba a abajo. ¿Cuál va a ser los de arriba? El clado más grandote, los clados súper superiores, digamos, el más general, como decir el reino. ¿Y cuáles van a poner abajo? Los más específicos. Así, lo arman. Ya eso lo escriben aquí. En la anterior no tenían que escribirlo. Nada más hacerlo. Aquí lo escriben. Lo que ustedes decidieron, cómo decidieron hacer sus clados. Repito. Igual, nada más se fijan aquí en la instrucción. Arriba los más grandotes, es decir, los clados súper superiores, que los estamos llamando así. Y abajo los más específicos. Eso lo escriben aquí. Una vez que ustedes tienen eso, pasan a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, sin darse cuenta, bueno, es que aquí tutean, pero a mí me gusta tutear, sin darse cuenta, a la hora de crear sus clados, ya utilizó lo que los taxónomos llaman caracteres o características. Esto es las estructuras que varían entre los diferentes organismos. Entonces, aquí lo que les piden es cuáles características usaron ustedes para hacer sus clados. Por ejemplo, usted dice, yo utilicé 1, forma del cuerpo. Entonces, 2 puntos. Redondos, cuadrados, triangulares, qué sé yo. Segunda característica, brazos, lineales en forma de látigo, con espigas, sin espigas, con dedos, sin dedos. Aquí hacen una lista de las características que ustedes usaron para hacer sus clados. Vean que ya es nada más describir lo que ustedes ya hicieron. Siguiente pregunta. Aquí les piden que hagan un cladograma. Vean que estas figurillas de aquí corresponden a las formas generales de los bichillos de la primera filmina, las características que ustedes usaron. Ahora, estos bichitos no se pueden arrastrar. ¿Qué es lo que se puede arrastrar aquí? Los numeritos. Si yo arrastro este número, ustedes ven que lo estoy arrastrando. Y lo pongo acá. Los numeritos. Sí, sí, se nota. Sí, ok, perfecto. Entonces, digamos que ustedes dijeron, bueno, en mi clado 1, yo puse los bichillos que se parecían juntos. Yo puse los bichillos 2 y 9. Entonces, yo me vengo para acá y busco. Bueno, yo puse juntos el 2. Ops, vamos a ver, no se corrió. No quiere. Ven que hay que intentarlo porque me dio el 2 y el 9. Entonces yo estos los puse como que eran de un grupo monofilético acá. Y ahí, o sea, aquí lo que ustedes tienen que hacer es mover los números romanos que representen este diagrama lo que ustedes hicieron en la tablita. Eso es todo. Lo que yo hice en la tablita, lo represento aquí, me guío con las figurillas y lo represento aquí lo mejor que yo pueda para ver cómo yo hice ese clado. Esa sería esta pregunta. Profe, ¿Y qué pasó? tiene que ser con respecto de, o sea, obviamente va a ser con respecto a como yo lo clasifiqué. Digamos, si yo clasifiqué por formas, entonces aquí lo clasifico por formas. Si yo lo clasifiqué, no sé, por ojos, entonces aquí lo clasifico por ojos y así. Exactamente, porque la idea es que en este diagramilla usted le diga a los demás, bueno, así fue como hicimos nosotros nuestra clasificación. Entonces, este diagramilla, este cladograma, lo hace en base a la tablita de las preguntas anteriores que usted ya hizo, conforme usted lo clasificó. Obviamente usted no va a usar una sola característica, va a ver que no puede, va a tener que usar varias. Entonces, lo que quiero decirles es que lo que ustedes hicieron en la tablita, traten de representarlo lo mejor posible en este dibujillo. Eso es lo que trata la pregunta número 5. Así que ya usted tiene eso. Pasamos. La pregunta número 6 dice, ok, ¿se acuerdan que en la primera pregunta usted tenía que escoger un bichillo y ponerle un nombre? Aquí regresamos a ese bichillo. Dice, ahora vuelva a considerar el bicho original que nombró sin conocer mucho acerca de su clasificación. Eso fue en la pregunta 1. Ahora, tomando en cuenta cómo usted los clasificó, vuelva a darle nombre a ese bicho. Digamos que usted el bicho le había puesto, ¿cómo era que habíamos dicho? Cuadrabolas. Bueno,
Entonces usted ahora lo vuelve a clasificar y usted pone, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de respuesta. El bicho X, que denominé cuadrabolas, ahora sabemos que pertenece al clado tal, clado superior tal y clado super superior tal, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, lo puedo llamar ahora cuadrabolas patas lisas, por decirle algo, lo más completo que usted pueda. Los clavos que usted utilizó, usted va a poner la clasificación de ese bichito lo más específico que usted pueda, eso es sencillo, eso es una oración que usted hace. Lo que hace es poner los clavos en donde quedó finalmente el bichillo que usted escogió al inicio, que puede ser cualquiera, pueden escoger cualquiera. Una vez que hacen eso, este ejercicio es de biogeografía. Vean que aquí les dan 1, 2, 3, 7 bichillos y les dan 7 islas. Entonces ustedes lo que hacen es arrastrarlos y ubicarlos de la manera que ustedes crean que es más parecido a como tuvieron que haber evolucionado, tuvieron que haberse originado, por ejemplo. Entonces ya aquí yo sí puedo arrastrar el bicho, yo lo arrastro y lo pongo en la isla que yo creo que me queda mejor y los acomodo de manera que me quede lo mejor posible para entender cómo se originaron ellos. Entonces aquí sí pueden arrastrar y soltar el bichillo. En el cladograma lo que arrastran son los números romanos. Los bichillos no se pueden arrastrar. Y finalmente la pregunta 8 es nada más escribir los nombres de los completos de los integrantes del grupo de trabajo, incluyéndose usted mismo. Entonces, como les digo, pueden verlo, el ejercicio ahí, no contestan nada, lo van contestando en un cuaderno ahí, lo que ustedes quieran, y después deciden qué día se reúnen y lo rellenan. No van a durar mucho rellenándolos y más o menos ya cada uno lo vio. Y aquí en la filmina final sí ponen los nombres de todos y le dan terminar intento y enviar todo y ahí está. Entonces vean que no es tan complicado. No sé si tienen alguna pregunta de esto. Profe, una duda. Sí. Sí, yo tengo una. Dígame. Para enviar el reporte, solo lo tiene que hacer una persona. ¿Ah, El sí? intento como tal. Sí, sí, Ok. claro. Por eso se reúnen en grupo, lo contestan entre todos, así que ya cada uno lo vio por aparte, lo contestan entre todos, y digamos que lo está mandando María. Entonces ya María le da terminar todo. Es un envío por grupo nada más. Ok, muchas gracias. Profe, Sí. pero digamos, si yo entro a verlo y a ir haciendo algunas, únicamente nada más no le doy a enviar. Pueden quedar ahí lo que yo hice, pero no lo envío. Exactamente. Mientras usted no le dé envío, no creo que haya ningún problema. Ahora, para más seguridad, yo lo que haría es, para más seguridad, nada más lo voy como anotando en un cuaderno ahí lo que a mí me parece y después tomando fotos. Puede ser que tomen fotos de ahí del ejercicio y ya después se reúnen como para prevenir, ¿verdad? Pero se supone que mientras usted no le apriete enviar y terminar, no debería haber problema, no debería llegar nada. ¿Qué más? Pregunto, muchachos. Profe, ¿cómo era que se calculaba lo del reloj biológico? Lo del reloj biológico, ahí está en la filmina, tal vez ahora se las subo, simplemente es el número de diferencias por año. Entonces ahí nos decían que había 1000 diferencias y que habían evolucionado por, ¿cuánto era? Por 5 millones de años, creo. Entonces se dividen las 1000 diferencias entre el tiempo en que evolucionaron y le da la tasa de mutación o la tasa de cambio, que en ese caso, no sé, eran como 0.002, si mal no recuerdo. Y entonces esa es la tasa de mutaciones por año. Y ya con eso usted utiliza regla de 3, nada más, para saber cuántos años duró para tener una mutación o cuántos años duró para evolucionar del ancestro común. Entonces usted dice, si hay una mutación por cada 100 años, si yo tengo 1000 mutaciones, ¿cuántos años voy a durar? X, y hace la regla de 3. Eso es súper sencillo, eso es nada más saber hacer la regla de 3. ¿No? Y cualquier método que usen siempre es con regla de 3, entonces eso no tiene ciencia, digamos. ¿Qué más? Vean, antes de que se me vayan, necesito que los integrantes del subgrupo 26F se queden conmigo
y le voy a pedir quién es el asistente y el instructor del grupo 26F. El instructor soy yo, profe. Diego. Y, Sí. Y el asistente soy yo. ok, perfecto. Entonces vean, muchachos, los del grupo 26F, más Diego y José, por favor se quedan conmigo 3 minutitos después de que terminemos. Profe, hay una compañera en el chat que está preguntando. Profe, el entorno alude sobre un método de calificación como calificación más alta. ¿A qué se refiere con eso? No, simplemente que el entorno se pone en la escala de 1 a 10 y entonces calificación más alta significa que lo más alto en el intento que tienen es la nota que les va a dar. Si se sacaron un 8, pone 8. O sea, eso es lo que significa. Pero eso no sé por qué les aparece a ustedes. No les debería aparecer. O sea, no es importante para ustedes. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda, muchachos? Si no tienen dudas, lo dejamos hasta aquí para... Ah, Diana, ¿quieres decir algo? Bueno, yo también iba a decir algo. Chicos, recordarles igual que para el grupo 26, con lo mismo que con Diana, que me envíen el correo las personas que no pudieron por alguna razón apuntar la imagen, que vi que eran varias. Ok, perfecto. Ya saben, muchachos. Entonces, si tuvieron un problema con imagen o tienen duda, escríbanle un correo al asistente que les corresponde. Porque ahí no es culpa de nadie. A veces pasan esas cosas en medio. ¿Alguna otra pregunta? Profe, solo como última pregunta, en caso del quiz, ¿quién es el que lo revisa? Los quizzes están a cargo de los asistentes. Ok. ¿Listos, muchachos? Recuerden siempre que si durante la semana tienen alguna pregunta ahí, me pueden preguntar. Lo que pasa es que a veces me escriben sábados a la medianoche, domingos a las 3 de la mañana y tampoco, ¿verdad? Entonces, pero sí pueden preguntar y también recordar, muy importante, tener paciencia con la revisión porque es mucho material, mucha cosa y los asistentes también pasan muy ocupados, los instructores también. Nos tenemos que tener un poquito de paciencia con las cosillas, pero ahí vamos avanzando. Ya nos hemos acostumbrado bastante a trabajar de esta manera. Listos, si todo está bien, quedamos aquí y podemos ir saliendo, por favor, y nada más se quedan las personas que les pedí del 26F y Diego y José, por favor. Gracias, profe. Gracias, que les vaya Gracias, Adiós. Que Gracias, le vaya profe, bien. hasta luego. Estamos en comunicación. Profe, nada más para decirle que todavía sigue grabando. Todavía sigo grabando, déjeme ver.